Bueno, continuamos entonces con este libro. A mí una de las cosas que me llamó la atención cuando yo estudié este libro la primera vez, es que la autora hace una descripción o una narración. Hace una narración de, de lo que pasó en el Edén como si fuese Eva, desde el punto de vista de Eva, ¿sí? Como si fuese Eva la que estuviese narrando lo que sucedió en el Edén. Y, y cada uno de los capítulos trae como es. Buenas noches. Buenas No se escucha noches. bien, se escucha muy bajito. Yo le tengo todo el volumen a mi equipo. ¿Las demás me escuchan bien? Sí, Perfectamente. señora, escuchamos ¿Sí? bien. De pronto súbele, hermana, súbele un poquito a tu equipo. Bueno, entonces les decía que a mí me llamó la atención esa narración que ella hacía, que ella hace en el libro, desde el punto de vista de Eva, como si Eva es la que estuviese narrando esos episodios, ¿sí? Cada capítulo del libro. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Entonces, ahorita más adelantico van a ver un pedacito de esa narración que yo les traje para poder iniciar. Pero antes vamos a ver otras cositas. Entonces, sigue pasándola, Caro. Bueno, para continuar, vamos a recordar algo de lo que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada le inició Caro con una de las mentiras que es acerca de Dios. Si quieres lo pasas, Caro. Bueno, este capítulo 2 se trata de las mentiras acerca de Dios, lo que las mujeres creen acerca de Dios, ¿sí? Las mentiras que las mujeres creen acerca de Dios. Y una de las cosas que Caro nos explicaba la semana pasada y que está pues aquí en el libro, es que creemos que Dios no es bueno, ¿verdad? Y ella nos explicaba cómo refutar esas mentiras también. Ella nos explicaba cómo se ancla una mentira en el alma, ¿verdad? Y cómo es ese proceso y cómo salir de ella. Entonces, hablamos de cómo lo que creemos acerca de Dios puede influenciar toda nuestra vida. Lo que nosotros creemos acerca de Dios afecta toda nuestra manera de vivir. Yo no entendía eso, realmente no sabía cómo era eso, cómo la forma en que yo creía a Dios o había conocido de Dios y lo creía, podía afectar toda mi manera de vivir. Y realmente sí sí, eso es una verdad. El concepto, el entendimiento que nosotros tengamos del Señor afecta nuestras relaciones con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros allegados, con la iglesia. Entonces, por eso es muy importante tener un fundamento sólido y por eso estamos haciendo este tipo de encuentros. Y también hablamos que la palabra de Dios es la verdad. Y cuando conocemos la verdad, lo cual es un proceso porque no es algo mágico que me ocurre una vez en la vida, ¿sí? Sino que eso es un proceso de aprendizaje en el cual empieza conociendo la palabra del Señor. Bueno, entonces no es mágico, las mentiras que hemos creído en diferentes áreas de nuestra vida se van disipando haciendo el trabajo consciente y identificando esas mentiras. El video de la semana pasada, ya Caro lo compartió en el grupo y ahí pueden ampliar mucho más
esto que estamos haciendo como resumen para no desligarnos pues de una cosa de la otra. Entonces, ese sería como el resumen de lo que, de la verdad acerca de la bondad de Dios. Dios es bueno. Y entonces ahora pasamos a la siguiente. Ay, permítanme un momento. Entonces, hoy vamos a empezar con la mentira 2, que dice Dios no me ama. Y este es el pequeño relato que yo les contaba, que en cada capítulo, en cada punto, hay una narración desde, como si fuera desde el punto de vista de Eva. Entonces, esta dice así: estoy tan confundida. Ayer en la mañana me sentía segura respecto a muchas cosas. Ahora no sé qué creer ni a quién creerle. Nunca he tenido razón alguna para dudar del amor de Dios por mí. Tenía miles de razones para creer que era bueno. Nunca dudé si nos decía o no la verdad. Confiaba en él, creía sus palabras. Ahora, por alguna razón, no parece ser el mismo Dios que se paseaba con nosotros, con quien hablábamos y cantábamos cada mañana. Si Él es tan bueno, ¿por qué no me impidió hablar con la serpiente y comer del fruto? ¿Por qué hizo el fruto tan apetecible? Además, ¿por qué puso ese árbol ahí? ¿Y por qué nos prohibía que comiéramos del fruto? Parece muy distante, me inspira miedo. Dijo que moriríamos, ni si comíamos del árbol. Ni siquiera estoy segura de lo que significa morir, pero me parece un castigo horrible y cruel, casi injusto, en especial por una primera equivocación. Hoy nos dijo que tenemos que abandonar el Edén. ¿Por qué no puede darnos una segunda oportunidad? ¿Acaso le importa lo que nos sucede? Todo es un desastre. ¿Por qué Dios no hace algo? Entonces, eso es como una narración desde el punto de vista de Eva y de Eva y de nosotras, porque muchas de nosotras tenemos este tipo de pensamientos. Muchas veces hemos dicho o pensado, ay, ¿por qué Dios no hizo esto o aquello? ¿Por qué mejor no me hubiese sucedido esto? ¿Sí? Por eso es importante que nosotros podamos fundamentarnos en el conocimiento de Dios, de su bondad, de su amor, de sus atributos, porque eso nos va a permitir tener un fundamento sólido. Si yo entiendo que Dios es eh, soberano, si yo entiendo que Dios es justo, y lo entiendo bíblicamente, esto me va a permitir tener una actitud diferente ante las cosas que me suceden cuando me sucedan. Y voy a tener una actitud diferente en cómo recibir las cosas. De pronto estamos acostumbrados a la queja, a quejarnos por todo, pero cuando entendemos y comprendemos, pues no logramos comprender a Dios ni entender en su magnitud, porque como hemos aprendido, pues, y el pastor nos ha enseñado que es vasto. Y como dice en Juan, ni que se hayan escrito todos los libros del mundo, nunca cabrían las cosas que Jesús hizo. Bueno, así de vasto es Dios, y para entenderlo, pues no somos seres finitos, ¿verdad? Pero Dios ha revelado, ¿verdad? En su palabra, cosas que sí podemos entender, y a nuestro entendimiento están iluminadas. Entonces, esas son las cosas que nosotros vamos a entender, y esto nos va a permitir tener una actitud diferente en cada situación que se nos presenta en la vida. Entonces, continuamos. Con-
Bueno, ya esto creo que lo dije, me adelanté. Bueno, muchas veces hemos tenido ese pensamiento y nuestra tendencia natural es culpar a Dios de todas las cosas que nos ocurren. Sin embargo, debemos reconocer que por causa de lo que pasó en el Edén, y tenemos en Génesis 3, 6, 7, ¿verdad? Cuando Eva eh, le hizo caso, prestó oído a la serpiente, escuchó su voz y dio de comer a su esposo. Y en ese momento toda la humanidad fue, cayó pues en el mismo, en lo mismo que Adán y Eva cayeron, en la desobediencia y todo ese pecado que hasta hoy nos está afectando. Ellos se escondieron de Dios, ¿sí? Ellos huyeron y se escondieron y aún buscaron su propio medio para cubrir su pecado, ¿sí? Y muchas veces también nosotros hacemos lo mismo, huimos de Dios. Eh, de un tiempo para acá, pues hemos estado aprendiendo que no debemos huir de Dios, sino que debemos presentarnos ante Él. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, pasemos a la siguiente. Para poder entender el punto de este capítulo, esta mentira que dice que Dios no me ama, ¿verdad? Primero tenemos que entender varias cosas que la Biblia dice acerca de Dios. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña acerca de Dios es que Dios es justo, ¿sí? Y hay un solo justo, que es Él. Em, yo me voy a permitir leer bueno, ahí está, qué pena. Esa cita que está allí de Romanos 3, 22 y 23, que dice así: esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, ahí el texto nos está diciendo que todos pecaron. Primero nos dice esta justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dice, la justicia no anda sola, ¿sí? No está desligada del ser de Dios. Si nosotros en algún momento sentimos sed de justicia y tenemos un sentido de justicia, es porque la justicia no es sola, ni es intrínseca a nosotros. La justicia pertenece, Dios es la justicia, ¿ves? Entonces, como Él es la justicia, Él es justo. Y porque Él es justo, la justicia le pertenece a Él. Entonces, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, tenemos una palabra importante que es fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Ya allí se nos da un primer, un primer ápice, ¿verdad? De que a todos los que creen, ¿pero en qué? En medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Y dice, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron. Es decir, todas las personas, toda la raza humana está incluida en esa situación de pecado. Por eso no alcanzan la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecaron. ¿Y cómo así si yo no había nacido, si yo ni siquiera estaba por ahí? Yo decía eso, y yo lo pensaba así. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que nos ha instruido y nos ha enseñado y ahora entendemos que en Adán, en ese hombre hecho perfecto y a imagen de Dios, todos nosotros, ¿verdad? Y la raza humana está representada en Adán. Y por eso es que la Biblia dice que todos pecaron en Adán, ¿sí?
pero también nos dice que si que por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen es la justicia. Entonces, Dios nos hace justos solo y solo por medio de la fe en Jesucristo. Tengo otro versículo por acá que dice en Lucas capítulo 5, 32. Dice el Señor Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, el Señor no ha venido a llamar a los que se creen justos, porque no hay justos, sino que hay personas que se creen justas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se creerán justas? Porque hacen buenas cosas. Y como hacen buenas cosas, se creen justas. Pero el Señor no vino a llamar a los justos. Y algo importante aquí, y como podemos ver allí en esto que está escrito, la palabra llamar está en rojo. Porque ¿quién es el que llama? El que llama es Dios. Él es el que llama. ¿Y a qué llama? Llama a los pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Entonces, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, seguimos, Carito. Bueno, en este punto yo me voy a detener un poco y quiero que observemos este versículo, este contraste entre estas dos palabras, justos y pecadores. Esos son antónimos. Me corrijan las profes que están por aquí. Entonces, los justos, ¿verdad? Que habla allí en el versículo, son los que creen en sus propias obras, ¿sí? Pero que resulta que para que Dios me ame, no es suficiente lo que yo pueda hacer. ¿Por qué? Porque el amor de Dios yo no me lo puedo ganar. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada para ganarme algo que ni siquiera es mío, sino que el amor es de Dios. Entonces yo no puedo hacer algo para ganarme ese amor, pero sí puedo hacer algo que el Señor mismo me está diciendo en ese versículo que lo haga. Y es que dice, cabe la pregunta, ¿quién llama? El Señor es el que llama. Entonces, ¿a qué nos llama? Al arrepentimiento. Entonces, si hay algo que yo puedo hacer, ¿verdad? Una vez convencida, una vez transformada, regenerada, cambiada, yo puedo venir a Dios en arrepentimiento y fe por medio de Jesucristo y reconocer mis pecados, reconocerme pecadora ante Él. Y una vez así, Él me perdona. Esto quiere decir que debemos venir al Señor en todo momento, cualquiera que sea nuestra condición. Cualquiera que sea nuestra condición, nosotros debemos venir al Señor, no huir como hicieron Adán y Eva, que se escondieron, ellos huyeron de la presencia de Dios, pero el Señor nos llama a Él. Esto quiere decir que hay esperanza para el pecador, hay esperanza para para el transgresor, para el que le da la espalda a Dios, para, para el que dice, no, eso de Dios, no, yo y niegan al Señor con sus hechos, pero para esas personas hay esperanza, así como la hubo para nosotros. Para nosotros, eh, quién sabe si decían, no, esa persona no, Dios que cristiana, no, ¿qué cristiano va a hacer eso? Pero sí, porque hay esperanza para el pecador. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es la única esperanza. Entonces, hay un contraste en esas dos palabras, en justos y pecadores. Entonces, continuamos.
Bueno, antes de pasar aquí, eh, cuando leemos la Biblia, ¿cierto? En la parte de cuando Jesús es entregado por Judas y empieza el padecimiento de Cristo, y cuando él es presentado ante ante las autoridades, ¿verdad? El sumo sacerdote y las autoridades en ese momento, y ya una vez que decían, no, no hallamos nada con qué culpar a este hombre, y lo entregan pues al sumo sacerdote y para que sean ellos los que lo juzguen. Y, y este hombre, Pilato, o no me acuerdo quién era el otro, me perdonan que se me escapó, pero me acuerdo es de algo que les voy a decir. Cuando dice, ¿a quién les entregamos? ¿A quién soltamos? Porque soltaban un preso en ese día. Dijeron, bueno, estaba Jesús y estaba Barrabás. Y ellos dijeron a Barrabás y Jesús fue condenado, ¿sí? Entonces, eso que sucedió allí, de alguna forma, es algo de lo que sucede con nosotros, ese intercambio de un pecador por un justo. ¿M? Barrabás era pecador y fue libre, pero Jesús murió en la cruz, pagó en la cruz por nuestros pecados. Eso solo lo puede, eso era un designio de Dios, porque eso también debemos entenderlo, ¿sí? Era un designio de Dios, pero lo que vemos acá es ese intercambio que se produce de un justo por un injusto. Un justo que tiene que pagar una deuda que no es de él y un injusto que se beneficia del que pagó esta deuda, en este caso, Cristo. Y por eso vamos a pasar a este otro punto que debemos entender acerca de Dios, para poder entender por qué es mentira que Él no me ama. Entonces dice, la otra cosa que debemos entender acerca de Dios, Dios es amor. En primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, así como Dios es justo, Dios también es amor. Él puede ser amor, puede ser justicia, puede ser bondad, puede ser ira, puede ser todo eso al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y una cosa un aspecto de su carácter no está desligado del otro. Siempre todos esos aspectos van juntos, van a estar juntos, van a actuar en su carácter juntos. Entonces, Él es justo y por eso es un juez justo, pero también es amor, pero también sí, también tiene ira. Entonces, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Si yo no amo, si yo, eh, mm, si yo no amo, es que está claro en el texto, no puedo decir conozco a Dios. ¿Por qué? Porque es un aspecto natural del carácter de Dios, Él es amor. Entonces, Dios ama. ¿Por qué Dios ama? Porque Él es amor. Dios no ama porque lo merezca, no nos ama porque los merezcamos, no nos ama porque, bueno, nadie merece realmente que Dios lo ame, porque somos inmerecedores de su gracia y de su amor. Sin embargo, Dios no ama porque vio algo especial en nosotros y entonces decidió amarnos. No hay algo bueno en nosotros que Dios haya visto que pueda decir, yo amo a esta mujer porque en ella veo esto. No, tampoco podemos ganarnos su amor.
¿Cómo Dios ama? ¿Por qué? ¿Por medio de quién Dios ama? ¿Cómo es que Dios nos ama? Entonces, Él decidió amarnos de su propia voluntad, de su propio deseo. Él decidió amarnos. Pues muchas veces no sé si vio algo. Bueno, entonces él no vio, no vio algo especial en nosotros para amarnos, porque en el único que él tuvo complacencia y vio fue en Cristo, que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, si Dios se complace en el Hijo y se complació en el Hijo, entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios me ama? Porque si no se puede complacer en mí, entonces ahora sí, Caro. Entonces, hemos escuchado muchas veces esa frase que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esto es una frase muy popular, ¿verdad? Y muchos, bueno, los que conocemos al Señor hace un tiempito, en nuestras andanzas evangelísticas quizás la llegamos a utilizar. Yo la utilicé, ¿sí? Entonces realmente esta frase se convirtió en una muletilla y era una forma de llegarle a la persona y decirle, ay, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿verdad? Y le decíamos así. Este, pero no le predicábamos el evangelio y nosotros pensábamos que estábamos predicando el evangelio. Pero para predicar el evangelio y poder entender cómo Dios ama, nosotros tenemos que saber qué somos, de dónde venimos, ¿cierto? Y lo que somos y de dónde venimos y nuestra condición caída. Eso es algo que la gente tiene que entender y conocer. Tenemos que entender y conocer y dar a conocer. Entonces, em, le llegábamos a la gente diciendo así, Dios te ama. No, espérate un momentico. ¿Cómo Dios ama? Si es verdad, Dios nos ama, pero ¿cómo ama? Entonces, pero la verdad es que la ira de Dios está sobre el pecador no arrepentido, sobre el pecador que no ha confesado sus pecados a Cristo, sobre el pecador que no ha venido a refugiarse en el Señor y no ha venido a reconocer sus pecados delante de Él. Entonces, pasemos a la siguiente. Bueno, permítanme, voy a tomar un poquitico de agua. Dice, en Romanos 5, del 6 al 10, dice de la siguiente manera, porque mientras aún éramos débiles, bueno, acá dice débiles, esta es la versión Nueva Biblia de las Américas, pero en la versión Reina Valera dice, porque mientras aún éramos pecadores, ¿m? A su tiempo, Cristo murió por los impíos. Y aquí es donde está, digamos, como el punto clave de esta enseñanza. Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por los impíos. Da por hecho, ¿verdad?, de que somos impíos, porque ahí lo dice. Porque difícilmente, bueno, los que no han creído en Cristo, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por algún bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, ¿cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios, enemigos de la cruz, separados de Dios,
¿verdad? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los impíos, por los pecadores. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Sí ve? ¿Qué significa? ¿Seremos salvos de qué? De la ira de Dios. Anteriormente, bueno, yo era una de las que pensaba, yo jamás entendí esto, jamás lo vi, jamás lo entendí, sino hasta hace un tiempo para acá, que por la misericordia y la gracia del Señor hemos estado asistiendo, ¿verdad?, a la iglesia y ahí se predica el Evangelio y hemos podido ver y el Señor ha abierto nuestros ojos a estas verdades tan gloriosas. ¿Cómo no veíamos que la ira de Dios estaba sobre el pecador? No lo veíamos. ¿Y de qué es lo que nos salva el Señor? ¿De qué nos salva? ¿Verdad? Y es que el Señor nos salva de Él mismo, de su ira. Y tenemos un refugio que es Cristo, habiendo sido ahora justificados por su sangre. El derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz hizo que nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos abrazado esta verdad, ¿cierto? Se nos ha hecho una declaración legal sobre nuestras vidas. Se nos ha declarado justos de nuestros pecados. Y seremos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo. Porque si cuando éramos enemigos, ya van dos adjetivos, enemigos y el otro, bueno, no lo veo ahorita, pero hay otro, que explica nuestra condición. Éramos enemigos, éramos pecadores, ¿sí? Nos describe así, en que siendo aún pecadores, impíos, enemigos, o sea, todo eso éramos antes de que Cristo iluminara nuestro entendimiento y pudiéramos ver esta verdad. Entonces, fuimos reconciliados. ¿Yo hice algo? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahí no hay intervención mía. Esa reconciliación la hizo Cristo en su muerte y nos reconcilió con Dios. Por eso es que nosotros no debemos huir en la condición en que nosotros estemos, sino que debemos venir al Señor, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, apartarnos y continuar la vida con el Señor. Porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿De qué manera entonces Dios amó? Que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Da por hecho que éramos impíos y que necesitábamos a un Salvador. Éramos enemigas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener comunión con el que rechaza a Cristo. Entonces, continuamos. Él nos amó en Cristo. En Cristo es que el Señor nos ama. Si nosotros estamos, Dios nos ama en Cristo. Si estamos en Cristo y hemos depositado toda nuestra confianza, toda nuestra fe, podemos estar completamente seguras de su amor hacia nosotros, de su amor que no cambia, de su amor que aquí sí podemos aplicar lo que dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En un sentido, tiene algo de verdad. Al pecador que viene a Cristo y que reconoce sus pecados y que se aparta, ¿verdad?, de él y que cada vez que peca y que cada vez por circunstancias de la vida y que todo el tiempo nosotros estamos
todo el tiempo nosotros estamos pecando, venimos a Cristo, a ese pecador, Dios lo ama y el amor del Señor no cambia. El amor del Señor es firme, es inmutable. ¿Por qué Él es inmutable? Porque Él no cambia. Entonces, hace un momento veíamos este contraste entre estas dos palabras, justos y pecadores. Y esto es lo que Romanos, el versículo que leímos, está explicando. Esto es lo que nos dice en el texto que leímos de Romanos. Éramos pecadores y por su sacrificio fuimos justificadas en él. Una vez justificadas, entramos en esa relación de amor con Cristo, que es una vida plena en obediencia y gratitud en Él y hacia Él. Entonces, es mentira, sí, ¿verdad? Que muchas veces pensamos, no, Dios no me ama porque las cosas no me salen bien, o Dios no me ama porque si Dios me amara, yo hubiese podido ir a, no sé, a ese viaje, o cosas así, digamos, hasta cierto punto superficiales. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, hermano, dice que ni un cabello de nuestra cabeza cae a tierra porque Él nos ama y nos cuida. Ciertamente, Él nos ama en Cristo, nos ve por medio de Él y nos ama por medio de Él. No nos ama como leímos en el texto del domingo que en Tito 3, que dice que no es por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, ¿verdad? Sino por medio de Jesucristo, que es la consumación de la obra máxima de amor, porque de tal manera, como dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado, que dio. Entonces, esa es la manera como Dios ama. Dios ama, Dios dio a Cristo y en Cristo Dios nos ama. Entonces, eh, eh, hubo ese intercambio de justos por pecadores. Entonces, en vista de todo lo anterior, podemos decir que ciertamente el Señor nos ha amado y nos ama y podemos estar completamente seguras de ese amor que no cambia por su pueblo, por su iglesia y por cada una de nosotras en particular, porque cada una de nosotras somos, eh, somos, ¿cómo es? Tenemos una relación particular, ¿verdad? Con el Señor. Tenemos una relación como iglesia en Cristo y es como ese esposo que ama a su iglesia, como ese esposo que ama a su esposa, así Cristo nos ha amado a nosotras. Y de hecho, el Señor manda amar al esposo, a la esposa, como Él mismo nos ha amado a nosotros. Entonces, es un amor sacrificial, un amor que da, un amor que entrega, un amor que todo lo soporta, un amor que todo lo espera. Eso es 1 Corintios 13. Y ahí está descrito el carácter de Cristo en cuanto a ese aspecto de su carácter del amor. Entonces, pasemos, Caro. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en cuanto a esto que hemos visto, en cuanto al amor de Dios por nosotras, en cuanto al amor de Dios por su pueblo. La mentira es que Dios no me ama, por las razones que hemos dicho, ¿verdad? Que pensamos que Dios no nos ama porque las cosas no nos salen bien o porque tengo un matrimonio difícil o porque tengo un hijo difícil. Entonces, por todas esas cosas, pensamos que Dios no nos ama, pero nosotros no podemos limitar el amor de Dios a estas cosas, ¿sí?
porque el amor de Dios va más allá de todo conocimiento, como dice en Efesios. Entonces, vamos a buscar estos versículos y aquí sí, si me pueden colaborar con esto, que los voy a repartir, pues para que cada una pueda colaborar. Tenemos Juan 15:13, Caro, Romanos 5:8. ¿Quién está aquí por aquí? Bueno, Tatiana, Romanos 5:8. Aquí a nuestras queridas Leida y Alejandra, Romanos 8:32 y Efesios, como son dos, vamos a darle Romanos 8:32 y Efesios 3:14 al 19. ¿Y quién está por aquí? Es que no conozco los nombres. Ah, bueno, Yamilet. Yami, si estás por allí, con Primera de Juan 4:7 al 10. Entonces vamos a ir leyendo estas citas bíblicas. Juan 15:13 dice así: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Y el que puso su vida por nosotros fue Cristo. Entonces no hay amor más grande que ese. Bueno, Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ese fue el que estudiamos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí está la bendición del Señor, que todo pecador tiene una esperanza. Leida y Alejandra, Romanos 8:32 y Efesios 3:14 al 19. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Entonces Dios no escatimó, como les decía yo ahorita, Dios dio. Y esa es la forma como Dios ama. Dios dio a su Hijo Jesús. ¿Cómo no nos dará entonces todas las cosas? Entonces, ¿por qué nos afanamos cuando no recibimos algo? ¿Por qué nos afanamos? Y me hablo a mí misma porque yo soy una, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado en Cristo. Entonces, Leida y Alejandra, Efesios 3:14 al 19. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén. Eso es un texto profundo, intenso, pero habla de que arraigados en qué, en el amor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amor de Cristo, el amor de Dios nos permite crecer en nuestra fe, nos ayuda a crecer en nuestra fe. Entonces, arraigados en ese amor, arraigados en él, podemos conocer ese amor. No podemos conocer el amor de Dios de otra manera. El amor de Dios no lo vamos a encontrar en las cosas, no lo vamos a encontrar en otras cosas. El amor de Dios lo vamos a encontrar en Él mismo, lo vamos a encontrar en Cristo.
Y en primera de Juan 4, 7 al 10, Yami. Aquí estoy. ¿Me escuchas, Lauritza? Sí, sí, ¿Sí? Ah, bueno, entonces puedo hablar. sí, sí, te Amado, escuchamos. listo. Primera de Juan 4, del 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó Ah, el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. amén. Él nos amó a nosotros primero. ¿De quién es la iniciativa? La iniciativa es de Dios. La iniciativa no es de nosotros. La iniciativa es de Dios. Él nos llama, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos santifica, pero en esa parte sí también nosotros tenemos una cuota de responsabilidad. Y en Él amó dando a Cristo. No necesito logros para ganarme el favor o el amor de Dios. Es decir, lo que, lo que yo pueda hacer, ¿verdad? Nada me va a hacer ganar el amor de Dios. Entonces, Yo tengo el versículo, si no sé. quieres lo leo. Ay, sí, porfa, que no sé los otros nombres. Efesios 1, del 4 al 6, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Qué importante, mira. Él dice que nos hizo aceptos, que nos llamó del puro afecto de su voluntad, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos hizo aceptos en el amado. Entonces, puedo, en cuanto a esa verdad tan grande, ¿puedo hacer yo algo? ¿Puedo competir yo con esa verdad haciendo algo para ganarme ese amor? No puedo, humanamente no puedo hacer nada que pueda hacerme ganar el favor o el amor de Dios. Entonces, mis hermanas, son verdades y estos textos de verdad aprendámoslo, memoricémoslo, em, hagámoslo nuestro, ¿verdad? Internamente, atesorémoslo en nuestro corazón para que podamos experimentar ese amor y conocerlo. Conocer. Aquí en Efesios, en el 3, decía que arraigados en él podemos conocer ese amor. Aquí en primera de Juan 4, también dice algo muy importante acerca de cómo ama a Dios. Y aquí en Efesios 4, 1, 4 al 6, nos dice cómo la iniciativa siempre ha sido el Señor. Él dice que nos predestinó, nos escogió, nos llamó. Entonces nosotros debemos obedecer esa voz y vivir conforme a ese llamamiento del Evangelio que hemos recibido. Bueno, y el Salmo 21, si alguien lo tiene, lo puede leer. Si no, lo leo yo. Dice así, el rey se alegra en tu poder, Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón.
y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y el fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, pero no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. Entonces, esto es un salmo de David, donde él expresa, ¿verdad?, alabanza y gratitud a Dios, porque ha visto que Dios lo cuida, que Dios lo ha cuidado, quiere lo mejor para él. Y esto es lo mismo que sucede con nosotros en el sentido de que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. ¿Se acuerdan que no cae ni un solo cabello a tierra? ¿Se acuerdan que Él nos dice que por nada estemos ansiosos ni afanados, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso es un texto precioso donde dice que Él tiene cuidado de nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él nos ama. Entonces, mis hermanas, en este contraste podemos ver las verdades, esta verdad pura, poderosa de su palabra que nos hace libres. Entonces, Dios nos ama en Cristo. Y bueno, Dios les bendiga y muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, quiero terminar orando al Señor para agradecerle y por cada una de ustedes. Y luego dejo a Caro para despedirme. Bueno, para presentar las que faltan, pues. Señor, bendecido sea tu nombre. Te damos muchas gracias en esta noche por esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra que nos envuelve y nos alienta, nos alimenta, nos nutre, Señor, y nos da fuerza para, para todo lo que tenemos que enfrentar como mujeres en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestros trabajos y con las que trabajamos, Señor. Te damos muchas gracias por tu cuidado y tu amor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por darnos, Señor, tu amor en Él. Encomendamos en tus manos, Señor, estas palabras que hemos leído para que queden arraigadas en nuestros corazones. Te alabamos y te damos la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas.